Bueno, entonces básicamente, ya que están los dos, antes de, pues, de entrar a mirar lo del proyecto, primero pues voy a empezar con Luis Araujo, ¿sí? Sí, Entonces voy señora. a compartirle aquí lo del tema de las notas. Luis, precisamente, pues no he enviado porque no he tenido el tiempo, pero les va a llegar un correo notificándole las evidencias que tienen pendientes. Como ustedes verán, pues no es posible que en un fin de semana ustedes se pongan al día, pero sí se les está habilitando los fines de semana para que las evidencias que tengan pendientes, ustedes las puedan subir y pues con eso podamos estar al día en cuanto a las actividades de fase análisis y lo que llevamos de planeación. ¿Listo? Bueno, entonces por aquí, no sé si estás viendo la pantalla, Luis. Sí, profe, ya lo estoy viendo. Bueno, entonces digamos que en la parte de inducción, permítame un segundo, digamos que lo que es inducción, todo está ok, o sea, estás al día, ya no debes nada. En la parte de lo que es análisis, bueno, aquí sí, ya empieza el que hizo aparecer, entonces me dice que tiene 17 evidencias aprobadas y 35 no aprobadas en análisis. Luis Araujo. Entonces vamos aquí a mirar si tienes con qué anotar o si no, pues igual te va a quedar ahí en la grabación, ¿listo? Profe, pero no estoy viendo la pantalla como tal. Estoy viendo es la pantalla de nuestra llamada. Ah, ok. Permítame un segundo. Ya, permítame, ya te comparto. Profe, pero son muchas, 35. Sí, son 35. Precisamente para eso los estaba citando. ¿Por qué? Porque ustedes vienen trabajando un tema de proyecto, ¿cierto? En grupo. Sí, Entonces, señora. muchas de esas actividades las han hecho, digamos, las han desarrollado grupalmente. Pero, ¿qué ocurre? Por ejemplo, aquí te las voy a colocar. Por ejemplo, aquí hay un cuestionario que no lo presenta, Ok. que tampoco lo has presentado, mira, está en 0. Ujú. Viene otro foro que es de arquitectura de software, que tampoco lo presentaste, mira. ¿Sí? Tiene un audio, imagino que eso debe ser de inglés, tampoco lo has presentado, está en 0. Viene una actividad de bases conceptuales del lenguaje unificado de modelado, eso es conmigo. Esta es una Ujú. actividad grupal, si no estoy mal, yo se las puse grupal, espera que la miramos. A ver, espérame un segundito. Pero está disponible, miren, se aceptan entregas tardías y está disponible. ¿Sí? Ujú. Permíteme, mira, ahí está. Está disponible y si no estoy mal, no la has enviado. Ninguno del grupo. Entonces esta la voy a dejar grupal para que la suban, como vienen trabajando el proyecto. Para hacerle la retroalimentación, mire que está activa. La he puesto activa y con entrega tardía. Ok. Entonces, permítame acá un segundo de una vez. Aquí lo... Evidencia grupal. Listo. Espera un momentico. Y confirmamos. Ok. Ese es de, perdón, el otro grupo. A ver, Proyecto Banco, ¿cierto? Es el grupo de ustedes. A ver.
Correcto. Entonces, bueno, entonces, ojo. Entonces, esa tampoco la he enviado, bases conceptuales. Ok. Una vez aquí, como están son del mismo grupo los tres, ¿cierto? Carlos, Sí, señora. Luis. Ok, entonces, aquí la estoy compartiendo en el chat. La otra que es bitácora de procesos de desarrollo de la competencia. Bueno, creo que esa es de física, si no estoy mal. Pero la revisamos de una vez. Esa sí es individual. Entonces creo que no la has enviado, Luis. Profe pregunta, o sea que tú vas a enviar de pronto un correo con todas esas 35 que me faltan por entregar y yo me puedo colocar al día cada fin de semana, ¿sí? O sea, hacerlo entre semana y lo voy cargando, ¿sí? No, entre semana tú harías, o sea, a ver, voy a aclararlo para que todos tengan claro cómo es que lo hemos hablado. No solamente son las competencias técnicas, son las actividades que deben, por ejemplo, física, matemática, comunicaciones todavía no lo han visto, pero sí están vieron algo de Office el año pasado, creo. Bueno, las de análisis, más que todo las de análisis. Se les va a habilitar el fin de semana, con el fin de que ustedes se puedan poner al día. Se les deja como entregas tardías, pero no se les va a modificar la fecha. Con el fin de que ustedes sepan, por ejemplo, Luis Ángel, entonces le digo, bueno, debe 10 actividades de análisis, ¿cierto? Entonces, ¿por qué análisis lo voy a colocar grupal? Pues porque ustedes han venido y ya se supone que a estas alturas del partido, ustedes ya tienen todo el análisis de requerimientos del proyecto que están realizando. Entonces, la idea que es que al menos un miembro del equipo suba lo que se le está pidiendo de la actividad para poder calificársele y poder retroalimentar y finalmente pues todos queden al día con esas actividades. ¿Listo? Entonces, si yo le digo, por ejemplo, debe esta actividad, como son, digamos, son todo el equipo de desarrollo los que van a responder, por lo menos entre semana ustedes se puedan reunir, ¿cierto? Entonces, si les llega el correo, Luis, debe 10 actividades, de las cuales 5 son en grupo, pertenecen al grupo de desarrollo. Entonces, tú ya sabes, la profe activó el viernes las actividades, ya sabes que tienes que subir esas 5. ¿Listo? Y así se van a poner al día. ¿Sí fui clara o no? Sí, profe, sí, señora. Eso es. Lo mismo les va a pasar con inglés y lo mismo les va a pasar con las otras. ¿Listo? La idea es que al finalizar, digamos, la fase de planeación, ustedes estén al día y vayan al día, obviamente, con las actividades de planeación. ¿Listo? Bueno, ¿cuál otra debes? Entonces, en ese caso, por ejemplo, de análisis. De análisis tienes pendiente, mira, no presentaste un taller de arquitectura de software, no Perdón, yo tengo una pregunta, muchachos, compañeros, profe. Ajá. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Es que no quiero que se me acabe el tiempo y no pueda seguir con la reunión. Entonces, ¿es para revisar las cosas que debemos cada No, uno? no, el objetivo de la sesión es, uno, que me muestren los avances y poder yo darles a ustedes el derrotero de seguir, qué es lo que me van a seguir desarrollando y qué es lo que van a seguir entregando. Y dos, que sepan y estén enterados de esto, que yo ya tuve esta reunión contigo, Carlos, la semana pasada. Entonces, que sepan que les va a llegar este correo diciendo, fulano de tal debe ponerse al día con estas actividades. Y ya, pare de contar. Listo. Eso era lo que quería, pues, como mostrar aquí. Bueno, ahora sí los escucho. En cuanto a la parte de desarrollo. ¿Aló? Chicos, ahora sí los escucho. Profe, voy a compartir pantalla para... Sí, claro, puedes Ah, pero compartir. no puedo, no me sale la opción, no me... Espérate un segundito. Qué pena con usted, ya te comparto, ya te doy permiso.
Un momento. Listo, ya te di permiso para compartir pantalla. Listo, dale. Ahora sí. Pues tú nos solicitaste que hiciéramos el informe de elaboración de análisis con lista de chequeo, ¿sí? Sí, así Entonces es. te voy a proyectar ese para que tú lo vayas mirando y pronto si ves que se va a corregir algo, Ese entonces sí, cargar. ese me parece genial. Listo, de una vez aquí lo corregimos. La introducción, los objetivos, tú miras si te voy leyendo o voy a la parte ya de la metodología y los casos. Bueno, primero quiero que me lees cómo quedó finalmente la justificación. Los objetivos, introducción. Pues la justificación aún no la tenemos aquí en el documento y falta agregarla porque no aparece como para adjuntar en el documento. Tenemos la lista de chequeo, los requerimientos funcionales y los no funcionales ya actualizados con imágenes para que sean más entendibles. Tenemos diagramas, casos de uso, el diagrama de despliegue, profe. O sea, pues según el documento del PDF, de la guía, esto es lo que exige este informe. Como que la profe se quedó sin internet, ¿cierto? Según.
Creo que sí se fue. Sí, y respecto a las evidencias que la profe quiere, no estoy seguro. Bueno, son. ¿Esa es la de bases conceptuales? ¿Aló? A la ¿Aló? Sí, profe. dime. Qué pena que se me cayó la llamada. Bueno, nuevamente. Sí, profe. Profe, ¿tú nos puedes explicar como tal qué evidencias son las que requieres? A ver, en este momento, Sí, profe. pues que ustedes se pongan al día con todas, con las de análisis, más que todo con las de análisis. Pero yo Ok. en este momento les estaba pidiendo desde la semana pasada, a ver, si no estoy mal, había una evidencia que, permítame un segundo, tú me habías dicho que si se las podía activar, que no les dejaba subir, ¿cierto, Carlos? Las de análisis, profe. O sea, todas las de análisis que tú nos decías que tenemos pendientes, que son muy Pues aparte de es que inclusive hay varias de análisis que están como entregas tardías, que ustedes las pueden subir, si las tienen ya, pues lo ideal es que las suban ya. yo las Porque, ¿qué dejaste pasa? los El más. que la fase se acaba el 16 de septiembre y pues ya se cierra como tal todo y pues la idea no es esa, la idea es que ustedes vayan al día con todo. ¿Listo? Ese es el objetivo. Permítame aquí un segundito. A ver. Bueno, entonces aquí están viendo, ya estoy compartiendo de nuevo. Listo. Entonces, ¿qué no pude alcanzar el viernes contigo, Carlos? A decirte que la subieran de una vez, ¿cierto? Esta es esta actividad de planeación, el informe de entregables, que verían todos, pues ya todos, estoy refiriéndome a toda la ficha, que ya debe en este momento tenerla calificada, pero a ver, aquí se las estoy compartiendo. Ustedes no enviaron esa actividad, a ver, o creo que sí la enviaron y yo se las retroalimenté ya, pidiéndoles que por favor subieran esta otra. ¿Listo? Ujú. Entonces, permítanme acá. De una vez. Pero aquí vamos a hacerlo así en orden. Entonces, a ver chicos, de esta actividad, ¿cierto? Ninguno subió nada. Debería aparecerles un 0 o un 1. Entonces, y esta actividad,
si es una actividad que ya, pues ya finalizó, pero ustedes en este momento la tienen activa como entregas tardías. Entonces, esta mañana me preguntaba Luis, o alguno de los me dijo que habían trabajado con Derly, se han reunido y habían hecho esa actividad. Y es para ello que yo los cité a ustedes esta tarde. Si ya la tienen, pues de una vez me la expongan y la suban. ¿Listo? De pronto, ¿tú dejaste comentarios sobre qué era lo que no tenías claro? O sea, sí, sabemos que son los requerimientos del aplicativo, pero puntualmente, ¿qué es lo que no te cuadra? No, no es que no me cuadre, es que estoy pidiendo que suban esta actividad, esta que les estoy colocando aquí en el código, pues para poderles calificar la otra. ¿Ya? Porque acuérdense que lo que ustedes están desarrollando es un sistema que viene enlazado, que es engranaje, o sea, es continuidad. Planeación es continuidad de todo lo que se desarrolló ya en análisis. Entonces yo no puedo decir, venga, vamos a hablar de un informe de desarrollo cuando falta obviamente algo que lo requieren sí o sí para poderles calificar o darle continuidad a lo de análisis, a lo de planeación. Ok, profe, esa evidencia es la que yo te estoy proyectando ahorita. Si quieres miramos los requerimientos, que en esa parte pues tú dices que todavía no está completa, que todavía colocamos lo mismo. Para Correcto. que Y lo es validemos. exacto, y es más, debería subirlo, ya veo que no lo han subido, entonces por favor súbelo de una vez, míralo, ahí está. Ahí está la evidencia para que por favor la suba, la lista de chequeo para validación de artefactos. Y la otra, ¿sí? Entonces es para que por favor hagan, mira ahí se los estoy diciendo, en el informe se evidencia que aplica las normas básicas de presentación de un documento escrito, pero debe todo el grupo subir la evidencia, elaboración de informe y análisis con listas de chequeo para la validación de artefactos, porque aún no hay claridad. Entonces, los requerimientos en ese informe tienen que cuadrar con el diseño de artefactos. Yo no les puedo, a ver muchachos, yo no les puedo decir a ustedes, van a diseñar un panel de control de accesos para el ingreso de las personas al banco, ¿cierto? Ya, váyanse a hacer el diseño de la interfaz cuando falta esas cosas. Entonces hay que completarlas, muchachos, y les tiene que quedar bien. ¿Listo? A eso es a lo que me refiero. Pues me parece que si ya lo tienes, súbelo de una vez para podértelo calificar y exponlo. Ya, lo que hiciste. Entonces déjame este proyecto otra vez, los requerimientos, ¿sí? Y tú nos das el visto bueno ahí por ojo. Sí, ya tienes acceso a la pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Listo, ok. Mira, aquí como inicial los requerimientos funcionales del sistema, ¿sí? Entonces, como primer punto, contar con 3 tableros que tengan pantalla táctil y teclado alfanumérico de registro único en el piso 0, o sea, en la recepción. Aquí coloco la imagen de cómo serían los tableros. Otro punto que debe ser visible ante la llegada de una persona o usuario. Tener un fácil entendimiento y ser práctico en el momento de una persona desea registrarse. Este tablero debe mostrar iconos e imágenes o figuras con colores que no sean incómodos visualmente. El tablero debe indicar los pasos para su buen registro de usuario, como tener un manual dentro del tablero en el cual el cliente o usuario pueda seguir los pasos. Otro punto, el tablero debe mostrar con iconos y títulos las opciones que tiene la persona para registrarse, siendo este colaborador, visitante, convenio o mensajería. En su costado derecho debe tener un biométrico que el cliente pueda registrar su biometría en la mano derecha o izquierda. O sea, en el momento que el cliente o el usuario esté haciendo el registro, al lado de la pantalla debe tener un biométrico para que de una vez pueda agregar su geometría de mano. Otro punto, contar con un tutorial, video, audio, visible en la pantalla de cómo registrar su mano en el biométrico, porque muchos no van a saber. Otro punto, debe contar con un sistema de braille para personas con discapacidad visual. Otro punto, tener 4 torniquetes digitales dobles en la parte de ingreso y la parte de salida que permitan el acceso a los ascensores. Esto para que todas las personas coloquen sus huellas en el biométrico que tendrá el torniquete y una vez el biométrico acepte su geometría de mano, este podrá acceder a los ascensores y por ende a zonas de trabajo. Es decir, la persona se acerca a los torniquetes, coloca su geometría de mano, ya una vez se haya registrado en la pantalla principal,
y el torniquete le va a dar acceso de una vez al edificio y así por ende puede subir a los ascensores y dirigirse a la respectiva oficina o pisos que él se dirija. También debe contar con un torniquete para persona con discapacidad. Entonces la diferencia entre este torniquete y este es que este es más amplio, ¿sí? Por en caso que va a pasar con silla de ruedas o en muletas. Tener un lector de barras para registrar ya sea su equipo o aparatos tecnológicos que no hagan parte de la empresa. Otro punto, una vez identificado el usuario se realizará una pregunta en el tablero como por ejemplo, ¿para qué piso se dirige? ¿Tiene familiares dentro del edificio o motivo de visita? Esto para conocer más el interés del usuario acerca de la entidad. Otro punto es que en cada piso y sótano habrá un biométrico dactilar para el ingreso del usuario. Si no se le tiene permitido el ingreso, alumbrará rojo y por ende este no podrá ingresar. Y al tener el total acceso al piso, alumbrará verde. El usuario cada vez que vaya a ingresar a un piso, coloca su huella dactilar y si tiene permiso a ese piso, alumbra en verde, ¿sí? Si de lo contrario, alumbra en rojo y este no puede ingresar. Otro punto es que el usuario deberá colocar la huella dactilar al salir del piso y al ingresar. Cuando salga de la empresa también debe colocar la mano en el biométrico de geometría de mano. Esto para tener un control de a qué hora ingresó y a qué hora fue su salida del edificio. Hasta ahí, profe, en requisitos funcionales. Bueno, y los requisitos no funcionales. Aquí los no funcionales del sistema. Se requiere que al ingreso del usuario se les habilite ingresos a ciertas áreas y las otras sean restringidas para el usuario. O sea, el usuario no puede tener acceso a todos los pisos, sino solo a los de interés. Otro punto, contar con políticas para la seguridad de la información. Otro Bueno, ahí punto, por ejemplo, contar de políticas para la seguridad de la información. O sea, estás hablando de que hay que van a manejar, los usuarios van a manejar información sensible. no, Bueno, yo me ahí tengo refiero. varias preguntas. Sí. Espere un segundito que pasa el gerente de la mazamorra de acá del barrio. Ajá. Listo. Ahí yo la primera pregunta que hago es, ¿por qué 3 tableros al inicio? Cuando tú estás hablando de los tableros, cuando muestras la imagen de los tableros, ¿por qué los 3 tableros? ¿Cuál es la finalidad de los 3 tableros? La finalidad es que agilice el proceso de registro de usuarios para ingresar al piso, porque si solo hay un tablero se va a generar como aglomeración de personas y en cambio si hay tres, pues cada uno se puede diligenciar. Y O lo sea, que permite que el validas proceso ahí, sea más ojo, cuando rápido. se registra el usuario, lo Ujú. hace, o sea, cuando hace el registro del usuario, se supone que ya tienen una base de datos. El banco cuenta con su base de datos, ¿cierto? Sí, Entonces, dentro de la arquitectura del software, ¿cuál base de datos, cuál sistema gestor de base de datos propusieron, muchachos? digamos con SQL, si no estoy mal. ¿SQL Server? No, o sea, pregunto por qué, porque eso debe ir, si lo estamos mencionando en el informe de requerimientos, tiene que ir plasmado en el informe de artefactos, ¿sí? O sea, si yo estoy Ok, diciendo, voy a validar, mi sistema va a validar los ingresos solamente dentro de la justificación, estamos diciendo que solamente vamos a garantizar la validación de los usuarios que ingresan al banco, ¿listo? Y que vamos a validar los datos de entrada de ese cliente o de ese usuario. Entonces, cuando estamos mencionando eso, que no lo vi por ningún lado de lo que acabas de ujú, exponer, el rol ok. del usuario, o sea, qué datos de entrada realmente necesitamos validar en el sistema. O sea, qué datos. Entonces, el usuario, primero, haces 3 preguntas, y eso está bien. ¿Cuál es el motivo de visita al banco? Entonces, ahí tenemos que pensar o estructurar muy bien o categorizar, esa es la palabra, el Ujú, usuario que frecuenta el banco. Entonces, ¿qué tipo de Esto usuario es? Si es un cliente, si es un empleado del banco, ¿cierto? Si es un ujú. proveedor de servicios del banco, ¿sí? Eso es importante, porque dependiendo de esos datos de entrada es que nosotros vamos a poder hacer el registro. El registro, ¿bajo qué lo piensan desarrollar? O sea,
qué lenguaje de programación van a utilizar para hacer el aplicativo funcional. Y ya decidieron, ¿va a ser local o va a ser de web? Porque lo que yo estoy viendo ahí, muchachos, es que ustedes están proponiendo un tablero. Y el hecho de decir que tablero, y yo creería que como es un requerimiento especial del banco, más bien sería un aplicativo a nivel local. Y estamos hablando de programar de pronto los dispositivos, ¿cierto? Como los bancos tienen allí, no sé si ustedes se han dado cuenta, que los bancos manejan dentro de la misma sucursal, manejan como una especie de, sí, como parecido al cajero, como cuando uno va a retirar, ¿sí? O mejor dicho, ¿cómo lo han, cuál ha sido la vigilancia tecnológica que han hecho de este proyecto? Los escucho, chicos. Todo eso que me muestran está muy bien, eso está muy bien, pero entonces yo les hago la pregunta, o sea, ya se han reunido como equipo, ya han hablado con la persona del banco que les ha dicho, vea, nosotros, porque esa es la razón de ser, o sea, si yo les digo, por ejemplo, al grupo de, otro grupo que estoy asesorando, digo, bueno, el requerimiento es este, ustedes tienen que desarrollar un aplicativo para el tema de deserciones y las notas. ¿De quién? Del Centro de Textil y Gestión Industrial, porque ese es el requerimiento que hay para el centro. Es un aplicativo web que controle esto, punto, no más. Entonces, listo. ¿En qué lenguaje lo van a hacer? Que en PHP, porque es el más fiable, porque es gratuito, porque, bueno, porque es fácil de manejar, porque se consigue mucha información, hay muchos aplicativos similares, y etcétera, etcétera. Han investigado, pero referente a esto, ¿cuál ha sido la investigación que ustedes han hecho cauciosa? ¿Ya se reunieron con el gerente o la persona que les hizo el requerimiento del banco? ¿O están así a la deriva, chicos? O sea, no lo tomen como un regaño, pero les estoy tratando de orientar para que ustedes hagan, para que se pongan a programar sobre la realidad, no sobre en el aire, ¿cierto? Porque al final ustedes van a salir, sí, con un aplicativo web que hicieron muy rico, muy chévere, ya lo presentaron, lo sustentaron y listo. Pues eso hay muchos en el mercado, ustedes lo pueden comprar, ¿cierto? Pero la idea no, la idea es algo que se ha hecho por ustedes, ¿sí? Y en los lineamientos, en los tiempos que son, y obviamente, pues, con el trabajo de ustedes, con el equipo de ustedes, con el desarrollo de ustedes. Pregunto, ¿cuántas veces se están reuniendo por semana como equipo? ¿Quién es el líder de este proyecto, muchachos? Yo, profe. Luis, ok. Luis, entonces, ¿cuántas veces se están reuniendo para hablar del proyecto? Muy pocas, la verdad, profe. Se puede decir que una vez a la semana, pero reuniones más por vía chat en lugar de, así como conferencia, una plataforma como esta. No, pero ustedes lo pueden hacer por videollamada, por Google, sale gratis también y lo hacen. Pero ¿qué es lo que realmente? Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Yo ya pedí pues una ayuda para que me dieran unos formatos. Estoy esperando que Bogotá me conteste el correo, porque vamos a llenar unos formatos ya para la parte de diseño. No es sentarnos a diseñar a la locura, no. Ustedes ya tienen, o con qué han tratado de implementarlo de la parte de diseño. Por ejemplo, el tema de las terminales, no sé si todavía lo tengan, pero sabía que ellos manejaban sistema PS2P. O como, bueno, ¿quién es la persona que trabaja en el banco? ¿Valentina o tú, Luis? Yo, profe. Bueno. Entonces, bueno, hay una parte que todavía no tengo muy clara. Sí, vamos a validar los accesos, sí, lo podemos hacer. Podemos trabajar un lenguaje Python para el tema de reconocimiento de huellas dactilares. Sí, se puede trabajar. Yo creería que precisamente, o sea, hay que revisar muy bien la justificación. Tú estás colocando allí como que muchas cosas, hay que revisar también los requerimientos funcionales. Yo sí quisiera que no abarcáramos mucho en la parte de requerimientos funcionales, sino realmente lo que el banco nos pide. Son cosas muy sencillitas,
pero que se puedan realizar. ¿Me explico? El tema de los, un ejemplo, sé que suena como muy ficción, pero eso puede suceder, ¿cierto? Entonces, hablemos, por ejemplo, de que el banco está lleno en horas pico y que se cae el sistema. Y en ese momento que se cae el sistema, se puede prestar ¿para qué? Entonces, para el tema de robos, para el tema de fuga de la información, por ejemplo. Entonces, allí es donde nosotros sí, es más, yo tengo que leer muy bien esos requerimientos funcionales porque yo creería que la fuerte del trabajo de nosotros va a estar en tres cosas, ¿cierto? En el tema de la validación de los ingresos de los usuarios y dos, en los requerimientos no funcionales, que creo que son los que más les va a servir de apoyo a las otras áreas que interactúan en el banco. Por ejemplo, lo que son los cajeros, lo que son el tema de atención al cliente y demás. Entonces, yo tendré que, por eso estoy pidiendo este informe con lista de chequeo para poder decir, vea muchachos, lo voy a leer bien, lo voy a estudiar y esto es lo que vamos a aplicar. ¿Listo? Ok. Una pregunta, profe. Allí, perdón un segundito, vuélvete, ya te cedo las preguntas, pero vuélvete de nuevo a la parte donde me muestran los tres tableritos. Los tres tableros. Ahí, por ejemplo, tú mencionas que teclado numérico. ¿Por qué teclado numérico? Para todo el equipo, no solo para Luis, sino para todo el equipo. ¿Por qué teclado numérico? ¿Qué es lo que queremos nosotros capturar allí para validarle al usuario, ¿cierto? Que va a ingresar a dónde, al piso 1, al piso 2 o al piso 3. Tenemos que, ojo, si decimos, no sé porque desconozco realmente dónde, específicamente a qué seccionales que ustedes van a aplicar este proyecto, en qué, eso hay que mencionar en el proyecto, porque ellos entran, hacen parte del equipo de desarrollo. Un ejemplo, entonces que el Banco de Bogotá, seccional Antioquia, en Medellín, no sé, localidad 34, barrio Bello, por ejemplo, Antioquia. Entonces, listo. Pues a ese banco que está conformado por 3 pisos, que en el primer piso es atención al cliente, que en el segundo es atención a proveedores y el tercero es atención a empleados. Entonces, ¿qué se va a validar con esos 3 tableritos? El primero es solo para ingresar a los clientes. ¿Qué información realmente le vamos a validar a ese cliente para permitirle el acceso? Que es la cédula nomás, por donde vamos a hacer las validaciones, ¿sí? A eso es lo que quiero, aterrizar muy bien, aterrizadito el proyecto. ¿Cómo es que lo estamos orientando? Carlos, te escucho ahora sí. Vale, me preocupa en este caso, y te lo escribo también a Luis, es que realmente parece el producto final que se espera del SENA de nuestro proyecto, profe, que esté implementado física y el software funcionando como tal el proyecto. Claro, que el software quede funcional, que sea funcional. Porque, bueno, profe, listo. Luis, pero que digamos que sí hemos enfocado en el banco, pero realmente no, parte del banco no nos está apoyando, pidiendo pues como tal proyecto, ¿no? Para decir que lo vamos a implementar. Sería como más bien una implementación personal bajo estas mismas características con los artefactos, ¿no? O, profe, digamos, partiendo de lo que te digo, que lo acabo de mencionar, ¿sería necesario replantear el proyecto? ¿Cómo? Es que se te entrecorta la voz. Vale, como te digo, profe, puntualmente sí Luis está trabajando, pero como tal no es un proyecto que el banco nos lo esté requiriendo, ¿sí? Y nosotros, digamos, a prestar instalaciones, equipos para nosotros implementar el proyecto. Solamente lo tomamos como referencia, pues debido a que observamos que era una problemática del banco, pero no vamos a implementarlo sobre ese banco, ¿sí? Sino que solo estamos como que aquí. O sea, lo están haciendo es como a manera de práctica, no como que el banco real, o sea, que ustedes se hayan entrevistado o alguna cosa. Pero partir de eso y, digamos, dejarlo eso claro, ¿sí? Sí, hay cosas, digamos, que estamos abarcando y pues sí reconsidero tu de enfocar no solo con cosas
puntuales para empezar a desarrollar. Entonces, no sé, compañeros, ¿qué opinan? Sí, lo que dice Carlos es muy cierto, profe. Sí, este es un proyecto como de práctica, ¿sí? Porque en un momento el banco lo exige, solo que la idea surgió, entonces dijimos, bueno, pues lo hacemos en el banco. Pero Claro, es nosotros no. que de eso es, o sea, precisamente hablo porque esto pasó ya con la ficha. Entonces, digamos que el aprendiz, el compañero de ustedes, trabajaba ya dentro de esa empresa y pues tenía una base de datos muy grande, exageradamente grande. Estoy hablando de una base de datos que supera más de 100 tablas con un montón de registros. Entonces, obviamente, si le mandaban a hacer un informe, el muchacho gastaba 3 meses o hasta 4 meses sacando un solo informe. Entonces, en la vida real, él comenzó así como están ustedes ahorita. Comenzó a decir, bueno, pues yo voy a aprovechar lo que estoy aprendiendo y lo voy a aplicar a mi trabajo. Entonces, de eso es que se trata, muchachos. No, por ejemplo, ustedes mencionan ahí que discapacidad visual. O sea, no, yo eso ya se los había mandado a corregir, que quitaran eso, porque eso sí, la intención es buena, pero eso requiere más trabajo de investigación, más ingeniería y más cosas. No, chicos, hay cosas Profe, muy prácticas. Perdón, un segundito. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes hagan con ese proyecto? Entonces, ustedes ya vieron, ya detectaron una necesidad. Listo, ya se detectó la necesidad. Ya saben que hay que categorizar los usuarios que van a ingresar al banco. Ya saben, por ejemplo, qué se va a validar al ingreso. Entonces, que el usuario del primer piso son, no sé, son clientes, solamente la parte de clientes, donde están los cajeros, donde pues normalmente se atiende todos los requerimientos de clientes, la gente que va a hacer cola ya para pagar servicios, para retirar, para abrir cuentas, etc. Que en el segundo piso, estoy hablando de algo que yo desconozco, muchachos, porque ustedes son los dueños de su proyecto, que en el segundo piso se atiende solamente a la parte de los proveedores o los clientes que tienen preferencias con el banco, sí, que son otro tipo de clientes. Que en el tercer piso, entonces se atiende solo a lo que son los empleados o a los requerimientos que son internos del banco. Y nuestro aplicativo lo que va a hacer es validar los ingresos de esos 3 tipos de clientes al banco. Punto. Para de contar que lo vamos a hacer utilizando tecnología Python bajo reconocimiento de huellas dactilares y la base de datos que vamos a utilizar, la que tiene el banco. ¿Por qué SQL Server? Porque el banco nos puede facilitar el aplicativo o las licencias de SQL Server. Y listo. Y ahí sí podemos nosotros decir, listo, con esto arrancamos. Pero mientras tanto, no, muchachos, porque nos toca, o sea, trabajar sobre cosas básicas, pero que sean realmente, que se puedan hacer, que se puedan desarrollar. A eso es a lo que me refiero. ¿Listo? Claro que sí lo vamos a hacer. Y no necesariamente, o sea, la idea, ¿cuál es? La idea es que sí, ustedes lo puedan implementar. Cogieron como ejemplo el banco y me parece muy bien, porque pues obviamente los bancos es donde se da eventualmente toda clase de delitos informáticos y eso está genial. Y genial para Luis Ángel Ospina, quien trabaja en el banco, pues muy chévere porque pues te va a dar un goodwill a tu hoja de vida, ¿sí? Vas a quedar con que, vea, yo desarrollé este aplicativo y lo estoy aplicando dentro de mi trabajo, dentro de mis funciones. Pero la idea sí es que comencemos a trabajar cosas que sean viables y que sean factibles. A eso es a lo que me refiero. Bueno, entonces, primero, pues súbanme esas 2 actividades para poder entonces corregírselas, decirles que quiten, que pongan. Y 2, estén pendientes porque les va a llegar el correíto de las actividades que obviamente están atrasadas y que las tienen que desarrollar entre semana para que el fin de semana las puedan subir, sobre todo las de análisis, ¿no? Para que vayan al día. Carlos, ahora sí te escucho. Profe, o sea que para estos 2 trabajos que acabas de mencionar, el que subimos y el que vamos a subir, ¿cabe una reestructuración como tal del proyecto? Me explico. No, del proyecto no. Algunas cosas que veo que antes deben quitarle porque están colocando demasiado. Por eso, Sí, una reestructuración del proyecto, pues para quitar y, digamos, dejarlo un poco más puntual sobre qué es lo que se va a realizar. Exacto, más sencillo. hacerlo más claro. pequeño. Más pequeño, correcto. Ok, profe.
Profe, viéndolo de que, digamos, nosotros no usaríamos instalaciones del banco, ¿tú qué nos recomiendas? ¿Que sea una aplicación local o una aplicación en la nube? Que sea un No, poco más para nosotros, digamos, poder desarrollar el proyecto y que tenga un producto tangible para el SENA. bueno, para el SENA como tal, pues yo creo que con un aplicativo web sencillo donde ustedes explican, una página web sencilla donde ustedes explican la razón de ser del proyecto, pero ya para implementarlo en la vida real, tal como lo están planteando, sí deben hacer o sea, lo mismo que le comentaba a la otra compañera, que no me puedo reunir tampoco con ella, pero espero mañana hacerlo, el grupo de Angélica. Posiblemente a ustedes también les va a tocar hacer una parte local, que creo yo que es la que realmente deben implementar ustedes a nivel local, que es la de Python, que es precisamente la de seguridad. Y es más, creo que deben meterle allí los formatos que están programando en el banco. Si no estoy mal, ellos utilizan o COBOL, no sé si todavía lo utilicen, algunos bancos utilizan COBOL por el tema de estadística y todo lo demás, o trabajan Excel, eso ya ustedes lo saben más, Luis, que ha trabajado allá, entonces, pues ya tú, y revisar muy bien la base de datos. Si es, por ejemplo, se registran, un ejemplo, nosotros ya hicimos todo el tema de grabar los ingresos al banco, listo, validación. Entonces nos da que diariamente tenemos una tasa entre 100 clientes que son del banco, que ingresan a hacer sus depósitos, sus operaciones bancarias, 50 que son preferenciales y 300 que son proveedores. Entonces, con esa estadística, nosotros, ¿qué le vamos a aportar a cada usuario del aplicativo? Entonces, ¿cuántas personas en promedio están ingresando a hacer sus transacciones diarias? Entonces, para eso creo que lo más factible es trabajar Excel para la parte de Power Query. Creo que es ese. ¿Por qué? Porque nos permite también hacer un vínculo con SQL Server. Si es SQL Server, es que necesitamos la clave. ¿Cuál es el gestor de base de datos que ellos están manejando ahorita? Si es licenciado, que nos den el nombre. ¿Listo? Y si es gratuito, como le pasó al otro compañero, pues mejor aún porque lo pueden trabajar en cualquiera de los gratuitos que hay. ¿Listo? Profe, pero como al ser solo una idea, ahí cómo hacemos, porque puede ser cualquiera, puede ser lo que tú dices, gratuita. Pues pueden trabajar MySQL, pueden trabajar Postman, pueden trabajar Firebase, cualquiera de esos, son gratuitos. Y está Firebase, por ejemplo, está en la nube, entonces lo pueden trabajar. Ok, profe. Bueno, profe, nosotros creo que construiríamos nuestra propia base de datos, por lo que, como te decía al inicio, no tenemos acceso a información como tal del banco. ¿O tú lo tienes, Luis, como para tener eso de partida? No. Bueno, o sea, sería una construcción propia de registros o sea, durante el desarrollo de nuestro proyecto. Entonces, por eso, entonces ahí es donde yo quiero que ustedes tengan bien claridad. O sea, si el tablero va a ser numérico, entonces me están hablando de 3 tableros. Vuelvo y hago la pregunta que le hice hace rato, Luis, ¿por qué 3 tableros? Tú me dices, sí, para evitar la congestión, pero la razón de ser, ¿por qué? ¿Y dónde van a ubicar los 3 tableros? Porque siempre me han mencionado, chicos, 3 pisos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué los 3 pisos? ¿Por qué los 3 tableros? ¿O fue algo que a ti se te vino a la mente y ya? Pusiste 3 tableros porque sí, profe. ¿Por qué? Tableros es para producir, digamos, las colas, o los cuellos de botella en el momento de ingreso a la empresa. ¿Sí? Como ejemplo, ¿no? Igual, ya cuando tú registras y te asignan las dos cosas a los pisos, pues tú vas pasando al piso que tienes registrado. O sea, los tableros son el medio por el cual usted registra. ¿Sí? Por eso, Son pero 3. ¿qué registraría en cada tablero? ¿O qué pasaría allí? ¿Sí? Antes de Porque las se supone que si es empleado, pues tiene un carnet, ¿cierto? Y lee el código de barras y ya, pues me imagino que ahí no hay necesidad de hacer cola, porque pues sí, me imagino que sí habrá una cola, pero la normal.
Normalmente ahorita los bancos están trabajando los sistemas que son de asignación de citas, creo. Entonces le dan un token a la persona y la persona no tiene que hacer colas. Por ejemplo, yo voy a Colombia y entro y me siento, ¿cierto? Porque Profe. hay unas sillas y ahí pues normalmente uno espera a que le toque el turno y pasa ahí al cajero y ya. Pero, Entonces, profe, es que también esa idea de proyecto va más orientada al edificio general del banco, ¿sí? O sea, al edificio de la empresa, no a la atención al cliente que va separado al edificio de administración. Exacto, eso tienen que mencionarlo ahí en ese informe. Entonces, el proyecto está orientado al edificio del banco. A eso es a lo que me refiero, o sea, tienen que describir Ok, esos detalles, mencionarlos ahí en el informe. listo, profe. ¿Listo? Y lo de los tableritos, o sea, debe haber una razón de ser del tablero, muchachos, porque ustedes van a diseñar ese tablero, precisamente. Ese va a ser el proyecto de ustedes. Van a diseñar la interfaz de ese tablerito. Entonces, en ese tablerito, ¿qué se le pide? Como el cajero, o sea, que por favor ingrese su clave de acceso. de hecho, eso ya Entonces, no lo tiene Luis Seña. No, O ese sea, tablero lo que le va a solicitar es que tú ingresas, ¿no? Y estás en el tablero te dice, eres visitante, accionista, nuevo, ¿sí? Y entonces ya ajá, tú das la opción y empiezas a ingresar los datos que solicita el tablero, que son como la cédula, el número, a qué piso te diriges y demás. Un ejemplo, bueno, ¿sí? entonces ustedes ya tienen el mockup, ¿cierto? Para que puedan descargarlo, instalan y comiencen a hacer los diseños en mockup para poder trabajarlo y decir, bueno, sí, este sí va, este icono, por ejemplo, podemos meterlo o no, ¿sí? ¿Cómo es que se llama? Podemos generar estas alertas, estas alarmas, porque, por ejemplo, puede ser que una persona no vaya necesariamente a hacer una operación bancaria, sino que vaya, por ejemplo, a entrevistarse con el gerente del banco. Entonces, Ujú. y el gerente ese ya no lo puede atender. Entonces, esas cositas son las que uno tiene que empezar a ir desarrollando. ¿Listo? bueno, eso sería un alcance, ¿no? De lo que tenemos ya Sí. planteado. Que nos Y interesa. la justificación, creo que por ahí le había escrito al otro Luis que había que mejorar la redacción. Bueno, igual aproveche al profe Leandro, aprovechen a la profe Ruth también, porque en esa parte en inglés hay muchos manuales técnicos para que ustedes consulten, ¿no? Creo, bueno, otra cosa antes ya de irnos, ¿pudieron hacer la guía? Porque esa guía la voy a pedir, chicos. La No, no, que, ¿Ah? no, el tiempo, la verdad, profe. la que mencionaste en el informe de regales, la que te estoy mostrando ahorita, la de la lista de chequeo. ¿Sí? Sí, esa la voy a calificar, pero la que les compartí el fin de semana, ¿para qué hicieron? El reconocimiento facial. A ver, Sí, correcto. Ahí tienen el código para que lo descarguen y para que Ah, comiencen a hacerlo. profe, una pregunta. No, esa todavía no, profe. Nos falta. Mm, Aquí en la lista de chequeo tenemos esto. Así está en la lista de chequeo, ¿es basado en esto? Sí. Sí, la lista de chequeo ustedes la tienen dentro. ¿Dónde la sacaste? Pero tenemos en el informe de entregables. Es la misma. Ujú. Sí. Si yo encuentro alguna observación, pues yo se las pongo ahí, muchachos. Listo, ¿Listo? profe. Entonces, igualmente, pues, sí se va a ver un cambio en el informe que te entregamos ahorita, porque pues vamos a reducir muchísimo el proyecto, ¿no? Claro, claro que ¿Listo, sí. profe? Para que lo tengas ahí en Sí, cuenta de pronto. claro que sí. Vale. Y de hecho debe ser así, muchachos, ¿por qué? Porque aunque, por ejemplo, estoy hablando aquí de algo que pues, todavía no lo hemos hecho, pero estoy diciendo, por ejemplo, el proyecto salen 3 módulos, un ejemplo, ¿cierto? Entonces, que se hace el módulo de ingresos, el módulo de asignación de permisos y el módulo ¿qué? De alertas, generación de alertas y el módulo de estadística, hablemos de 4 módulos. Entonces, ¿cuántos son los miembros realmente del proyecto? Están los dos Luis, está Carlos y está la otra compañerita, ¿cómo es que se llama? Valentina.
¿sí? Son ustedes 4. Y Darly. Y Darly, son ustedes 5. Entonces la idea es que cada uno se haga responsable de un módulo. Entonces, que Luis va a hacer el módulo de ingresos, que Carlos va a hacer el módulo de asignación de permisos, que Darly se va a encargar del módulo de, no sé, de conexión con la base de datos, y que el otro compañero se va a encargar del módulo de generación de reporte y estadísticas. Y listo, ahí ya está hecho el proyecto. De eso es que se trata, muchachos. Ok, profe. Bueno, Listo, profe. entonces Yo creo que espero con eso ya que... estamos más orientados, creería yo. No sé, Luis Ángel, si le parece, y Carlos, que estamos más orientados. Claro que Sí, sí. tengo que hacer la reestructuración para quitar cosas que realmente, tanto por ajuste de tiempo de nosotros y de pronto del programa, pues no alcanzaríamos a hacer. O implicaría un esfuerzo adicional, pues sabiendo que solo somos 5 personas en el grupo, ¿no? Y que toca meterle alto desarrollo y demás. Y toca ¿Y Luis Ángel, bien? Entonces, chicos, espero me suban las 2 actividades. Yo les estaré contestando de hoy a mañana. Y ya entonces les publicaré más tardecito el encuentro sincrónico porque no he tenido el tiempo de sacarles el anuncio. Y ya entonces nos vemos en clase. ¿Listo? Vale, profe, sí, señora. Muchas gracias. Bueno, y gracias a ustedes por asistir. Voy aquí a parar la grabación. ¿Listo? Y que